Queridos hermanos, bienvenidos a este camino de Adviento que estamos realizando. La invitación especial para que hoy nos encontremos a la luz de la palabra de Dios, teniendo como actitud principal la escucha. Vamos a hacer esta oración para iniciar este encuentro con el Señor y para vivir de manera especial el encuentro con el Señor vivo en nosotros. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hace falta que te cuente lo que pasa, tú conoces que se vive por mi casa. De repente 1000 problemas nos abrazan, mas yo sé en quién puse mi esperanza. Tú que eres el que increpas a los mares, di maestro que se calmen tempestades. Tu Señor creador de todo cuanto existe, haz conforme a lo que tú prometiste. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. No me pides que comprenda tus acciones, solo exiges de mi parte que en ti crea. No soy digno de que vengas a mi casa, solo dilo y que en todo así sea. Si las piedras se estremecen con tu nombre, si demonios salen y huyen temblorosos, solo basta que pronuncies y se hace. Tu Señor, mi Dios, el Todopoderoso. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Cambiará, cambiará. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 27 y siguientes. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer que estaba entre la gente exclamó:
Feliz la mujer que te dio a luz y te crió a sus pechos. Jesús le contestó: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escucha de la palabra de Dios nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. Es la base del alimento espiritual de todo cristiano. Cuando en el cristianismo hablamos de la Biblia, no podemos limitarnos a una religión del libro, sino más bien de la palabra de Dios, del Verbo encarnado y vivo. Acercarnos a la Sagrada Biblia es acercarnos a la palabra de Dios, al Cristo vivo, a la persona de Jesús. Nuestra actitud frente a ella no debe ser de una simple lectura, sino más bien de escucha atenta, profunda y asidua. El Evangelio que acabamos de escuchar nos invita a vivir esa actitud de escucha. Para Jesús es más importante aquel que tiene una actitud atenta a la palabra, que la escucha y la lleva a su corazón para ponerla en práctica. Y en esta actitud, la Santísima Virgen María es el modelo mayor que la Iglesia nos presenta. Ella guardaba todas las cosas en su corazón. Hagamos un recorrido de manera rápida por la Sagrada Biblia para darnos cuenta cómo la actitud de escucha es tan importante cuando leemos y meditamos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento la escucha de la palabra de Dios está recomendada. En el Deuteronomio encontramos el verso bien conocido: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9. Esta expresión, escucha Israel, es el tema central de todo el libro y cantada en muchos himnos. Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Leemos en el libro del profeta Amós: vienen días, oráculos de Yahvé, en que enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amós 8:11. En el Nuevo Testamento también se nos invita a escuchar con atención la palabra de Dios. El Evangelio de Juan comienza diciéndonos: en el principio era el Verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Y continúa diciéndonos en el versículo 14: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Jesús de Nazaret. Jesús es nuestra luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ella vino al mundo. Juan 1:9. El ejemplo de la Anunciación nos muestra que la voluntad de Dios puede ser transmitida por medio de mensajeros. Tenemos que aprender a discernir, a escuchar, como la Santísima Virgen María nos enseña. En el Evangelio de San Mateo, en el monte Tabor, a raíz de la transfiguración de Jesús, el Padre dice a los 3 discípulos presentes: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escuchadle. De las tres únicas palabras del Padre comunicadas en el Evangelio, esta es un consejo único y sencillo del Padre a sus hijos: escuchadle. Jesús mismo nos dice cómo llegar a ser hijos de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La invitación, queridos hermanos, en este día es que nos acerquemos a la palabra de Dios, pero no simplemente como lectores, sino en una actitud de escucha. Por eso la Iglesia nos enseña el método de la lectio divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Cuando yo tome un trozo de la Sagrada Biblia, debo hacerme estas preguntas. Primero, ¿qué dice el texto? Detenerme con tranquilidad a leer lo que el texto me dice. Fijarme en los verbos, fijarme en los personajes, fijarme en las actitudes que están presentes allí en los personajes. Si me puedo ayudar de un diccionario bíblico para entender algunas palabras, es mucho mejor. ¿Qué dice el texto? Segundo, ¿qué me dice a mí el texto? Porque cada palabra trae un mensaje, una enseñanza. Y la palabra habla a mi vida, habla a mi realidad. ¿Qué me dice a mí el texto? Y una tercera pregunta, ¿a qué me invita el texto? ¿O qué le respondo yo a Dios en mi vida? ¿Qué actitud debo cambiar? ¿Qué actitud debo corregir en mi vida a la luz de la palabra de Dios? ¿En qué el Señor me está invitando a transformar mi vida? Y una cuarta actitud, desde la oración asumir un compromiso de cambio, de conversión, de transformación, de dejar que esa palabra verdaderamente transforme mi realidad y me haga persona nueva. Escuchemos con atención la palabra de Dios, porque el Señor en este tiempo de Adviento nos invita también a ser como María, aquellos que acogen en su corazón, que la guardan y la ponen en práctica. Que tú, querido hermano, hoy vivas esta experiencia de fe y cada día crezcas mucho más en el amor a Cristo vivo y presente en medio de nosotros a través de su palabra. Corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. La guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Yo sé que guardando tu palabra, el Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra
siempre por la senda de tu amor. Tú me has llamado amigo, y en el silencio de la oración me has invitado a estar contigo y a ser fecunda esta unión. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor, siempre por la senda de tu amor. ¿Cómo escuchar la palabra? Es una buena pregunta que podemos en este momento retomar como reflexión y asumirla también como un compromiso diario. Cada día debemos buscar un momento para leer la palabra de Dios. Quizás es más fácil si este momento siempre es el mismo. Leer la palabra de Dios al despertar me permite la meditación durante todo el día. Cada uno es libre de elegir el momento más adecuado. La escucha de la palabra de Dios es muy personal y depende de la sensibilidad de cada uno. Estas pequeñas sugerencias nos pueden ayudar a escuchar mejor dentro de nuestro corazón para que poco a poco nos dejemos transformar por ella y la vivamos. Para una buena escucha de la palabra de Dios es importante tomarse un tiempo. Comenzar por orar al Espíritu Santo, porque es Él el que abre nuestra mente y nuestro corazón para disponernos a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Es importante encontrar un lugar tranquilo y silencioso. Es bueno tener un momento de ascesis. Eso nos permite abrir no solamente nuestros oídos físicos, sino también nuestros oídos interiores del alma. Nos libera de nuestras imágenes, representaciones e intereses para recibir mejor las palabras de Dios y ponerlas en práctica como María. Este puede ser un rincón de oración en casa. Es bueno tener en nuestra casa de pronto un pequeño oratorio, un lugar destinado para la oración, para el encuentro personal con el Señor. Nuestras abuelitas y nuestras madres tenían generalmente un altar en la casa, ya sea en la habitación o en algún lugar especial. Qué bueno que no perdamos esa costumbre y que tengamos nosotros también en nuestro hogar un lugar, un pequeño oratorio donde tengamos ese espacio, ese ambiente, ese silencio para poder meditar la palabra de Dios y escuchar a Dios en nuestro corazón. Allí podemos tener una silla vacía que al lado nuestro simboliza la presencia de Jesús sentado allí y dirigiéndose a nosotros, para que Él nos ayude a discernir lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos también ayudarnos de un cirio encendido, de una imagen de Cristo en la cruz o cualquier otro ícono de la iglesia que nos ayuda a despertar nuestra sensibilidad hacia la palabra de Dios. Y en ese espacio que hemos preparado, sacar ese momento adecuado para acoger la palabra,
elegir un texto de la Biblia. Puede ser el Evangelio del día, una lectura continua de un Evangelio o un texto elegido al azar de la Biblia. Podemos ayudarnos de las publicaciones mensuales, de, por ejemplo, la misa de cada día, minutos de amor, etc. Leer un pasaje lentamente, en voz alta si es posible, concentrándonos. Luego en silencio dejar las palabras entrar en nuestro corazón. Dios nos envía su palabra como una carta de amor que somos libres de aceptar o no. Después de escuchar esta palabra, como decíamos hace un momento, hacernos las preguntas que la Lección Divina nos invita, para que de esa manera podamos también nosotros acercarnos a escuchar la palabra de Dios en nuestra vida. La invitación en este Adviento, por lo tanto, es ese. Vivamos ese momento de encuentro personal. Dediquemos al Señor, como María, ese momento para dejarnos hablar al corazón, para dejarnos transformar por su palabra y para acoger a Cristo verdaderamente en nuestro corazón. Que Cristo el Señor, que nace en Belén, nazca también en nuestro corazón y en la vida de cada uno. Vamos a pedirle al Señor nos ilumine y nos dé esa gracia a través de nuestra vida de hacer presente al Señor con nuestras acciones. Señor Jesús, gracias porque a través de tu palabra nos transformas según tu imagen. Gracias, Señor, porque te has hecho hombre en medio de nosotros para iluminar nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de toda la realidad de sufrimiento que hemos vivido durante esta pandemia, tú permaneces siempre cercano a nuestra realidad, bendiciéndonos, protegiéndonos de todo mal. Continúa, Señor, derramando tu gracia y tu bendición sobre tantos hermanos nuestros que en este momento sufren las consecuencias de esta pandemia. Toca el corazón de los gobernantes para que, iluminados por tu palabra, acogiendo también de manera atenta tus enseñanzas, sean constructores de una sociedad más justa, de una sociedad que se preocupa en verdad por el hermano que sufre, y establezcan posibilidades para todos, de manera que, como hermanos, podamos vivir esa dimensión de la fraternidad en Cristo Jesús. Así sea.